En este video tutorial, aprenderás cómo instalar el Google Analytics y sincronizar con tu web con WordPress, totalmente gratis. Y te preguntarás, ¿por qué debo instalar Google Analytics? Y la respuesta es la siguiente, chusqueros, porque nosotros queremos saber cuántas visitas tenemos, desde qué países nos visitan, si nos siguen desde el móvil, tablet, PC, desde qué redes sociales, cuáles son las páginas más visitadas, las edades, el sexo, etcétera, y estos datos nos dirá las estrategias que tenemos que hacer para mejorar nuestra página web. Y con estos datos, como he dicho antes, sabremos las estrategias que tenemos que hacer para que nuestras páginas web vayan mejorando, y cuáles tienes que duplicar y cuáles no merecen la pena seguir con ellas, y no perder el tiempo con esas páginas web. Recuerda que tienes que tener ya creado un Gmail. Si no tienes, créate uno nuevo, o utiliza uno ya creado. Ahora nos iremos a buscar Google Analytics en tu navegador preferido. Así que manos a la obra, chusqueros, vamos a tener el poder de predecir el futuro. Lo escribimos en el navegador, y hacemos clic en Google Analytics. Aquí tendrás que entrar con tu Gmail. Yo, como ya lo tengo creado, ya entré automáticamente. Así que lo siguiente será registrarse para sincronizarlo con nuestra página web de WordPress y tener nuestro nuevo poder de predecir el futuro. Hacemos clic en registrarse. Aquí, chusqueros, tendremos que rellenar los siguientes campos, como el nombre de la cuenta, donde tienes que incluir el nombre de tu página, y el nombre de la página web, donde también que puedes repetir el nombre de tu página. Estos campos son para diferenciar distintas páginas web que ya tengas, y luego la URL del sitio web, tu página web. Visto de esta manera, parece complicado, pero tranquilos, chusqueros, ahora lo veremos más claro. Aquí escribiré el nombre de mi página web como Nochusco36. Vosotros añadir un nombre para vuestra página web. Aquí repetimos el mismo nombre de tu página web. Aquí escribiremos nuestra página web. Si no te acuerdas, copia el enlace de tu página web. Lo escribes, o lo pegas el link de tu página web. Ahora quitamos el HTTP o HTTPS dos puntos y las barra barra, porque no hace falta, porque ya viene incluido, y no lo necesitamos. Ahora añadiré HTTPS porque mi página web tiene HTTPS. Si quieres saber cómo tener un certificado SSL para tener tu HTTPS, para que tu página sea segura, visita este enlace que verás aquí arriba, o en la descripción donde lo explico. Añadimos la temática de nuestra página web que más se adapte a nosotros. Yo escogeré arte y entretenimiento, tú elige el que mejor se adapte a ti. Ahora buscamos la zona horaria de nuestro país. Ahora hacemos clic en obtener el ID de seguimiento.
como has visto no ha sido tan difícil, esto está chupado para los chusqueros que lo podemos todo. Aquí buscamos nuestro país para aceptar las condiciones y servicios de nuestro país. Yo elegiré España, tú elige tu país. Aceptamos las condiciones de tratamiento de los datos haciendo clic aquí. Si quieres puedes leer esto, aquí fomentando la lectura, y hacemos clic aquí. Hacemos clic en aceptar, después de haber leído todo esto. Es broma, sigamos chusqueros. Aquí tenemos el ID que necesitamos para unir Google Analytics con WordPress. Lo señalamos, y lo copiamos para pegarlo en WordPress. Ánimo chusqueros, ya queda poco. Nos vamos a WordPress, y entramos en cPanel de WordPress. Buscaremos Google Analytics en plugins, y escribimos Google Analytics, lo instalamos, y lo activamos. Hacemos clic en activar. Hacemos clic en configurar para añadir el ID para sincronizarlo con WordPress. Hacemos clic en ajustes de plugins para añadir este ID. Aquí pegamos el ID antes copiado. Es decir, este ID que necesitamos. Y lo pegamos aquí este ID. Yo incluiré para que pueda incluir anuncios, también incluiré los atributos de enlaces y forzar SSL porque lo tengo ya instalado. Como he dicho antes, si quieres saber cómo hacerlo ve mis otros vídeos tutoriales. Y hacemos clic en guardar cambios. Con esto ya tenemos el poder de la clarividencia en nuestras manos chusqueros para poder mejorar nuestras páginas web. En los próximos vídeos tutoriales, aprenderemos cómo obtener dinero con nuestra página web. Si chusqueros, empezaremos a ganar dinero con nuestra página web con anuncios y afiliados, pero paciencia, todo llega. Una vez que se optimice la página, nos mostrará la información que necesitamos para mejorar nuestra página web. Si chusqueros, ya tenemos el poder de la clarividencia. En este video tutorial, has aprendido cómo instalar el Google con Analytics y sincronizarlo con tu web con WordPress gratis.